Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. Hoy vamos a realizar un básico doble pinza. Este básico nosotros ya lo vimos en el canal, ya lo teníamos este video. Sin embargo lo voy a reemplazar por este porque el video anterior de pronto la metodología con la que les enseñé no fue muy práctica, entonces vamos a mejorarlo para que les quede más claro a todos y todos puedan ponerlo en práctica y hacer uso de él. Este patrón lo voy a hacer con una diferencia de talles de 8 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo que tenga de ancho la mitad del contorno de cadera o la mitad del contorno de busto. La medida de contorno que sea más grande la dividimos en dos y le sumamos 10 centímetros y con esa medida hacemos el ancho del rectángulo. Es decir, si yo tengo contorno de busto de 100 y contorno de cadera de 100, cualquiera de las dos medidas me va a servir como referencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, si tengo 100 de contorno de cadera, la mitad son 50 más 10 centímetros son 60. Este va a ser el ancho que yo le voy a dar a este rectángulo. Y de largo le voy a dar el talle delantero más 1 centímetro más la altura de cadera. Ese va a ser el largo que va a tener este rectángulo. Talle delantero más 1 centímetro más altura de cadera. Mitad contorno de cadera o de busto más 10 centímetros. Y aquí largo, talle delantero más 1 centímetro más altura de cadera. Esa es la medida del largo de mi rectángulo. Vamos a empezar desde la línea horizontal superior midiendo el talle delantero más 1 centímetro. Este centímetro que yo le estoy dando de ventaja al talle delantero es porque voy a cerrar la pinza de la sisa y no quiero que pierda su medida el talle cuando cierre la pinza. Si yo tengo bien mis medidas, esto que me está quedando aquí es la altura de cadera. Entonces, desde la línea horizontal inferior hacia arriba voy a medir 4 centímetros que corresponden a la banda anatómica. La banda anatómica es, como su nombre lo dice, una banda o un margen de 4 centímetros que le dejamos a las faldas, a las blusas o a los vestidos para que cuando nosotros formemos el costado de estos patrones no le quitemos medida a la cadera. Así, estos 4 centímetros conservan la medida de la cuarta parte del contorno de cadera sin alterarse. Si por ejemplo nosotros estamos cerrando, digamos que aquí tengo la cuarta parte de contorno de cintura por poner un ejemplo y voy a cerrar de esta manera, voy a ubicar la curva para hacer para cerrar el costado de la cadera. Miren todo lo que yo me le estoy comiendo aquí, pero si yo lo tengo igual acá y me voy a esta línea, no voy a afectar para nada el ancho de cadera. Por eso hacemos la línea, o por eso hacemos nuestra banda anatómica siempre en cualquier prenda. Vamos a continuar con el escote. Recuerden que para el ancho de escote tomamos el contorno de cuello, lo dividimos en 6 y le aumentamos 1 centímetro al resultado para amplitud de escote. Para profundidad de escote es la medida de la amplitud de escote más 1 centímetro.
Entonces aquí una sexta parte de contorno de cuello más 1 centímetro. Y para la profundidad de escote sería amplitud de escote más 1 centímetro. Vamos a hacer escuadra trazando una línea corta aquí en la profundidad del escote y vamos a dejar esto pendiente. Vamos a medir desde la línea horizontal superior hacia abajo lo correspondiente a mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. Estos 5 centímetros son de la caída de hombro y aquí les voy a hacer otra aclaración. Resulta que en el básico plano tenemos caída de hombro de 4 centímetros. En el básico doble pinza o en el básico anatómico la caída de hombro es de 5 centímetros porque estas dos plantillas que estamos haciendo o que ya hemos visto, que es el básico anatómico y el básico doble pinza, son plantillas para hacer prendas que se ajustan mejor al cuerpo. El básico plano es para hacer prendas que tienen holgura, que son más sueltas, que tienen mayor comodidad. Por eso la caída de hombro es diferente en el básico plano. La aclaración la hago porque hay personas que me han dicho que se confunden, porque yo tengo una caída de hombro en un patrón y otra medida de caída de hombro en el otro patrón. Entonces solo hay dos medidas, que son la del básico plano y la medida de caída de hombro que aplicamos en el básico anatómico y en el básico doble pinza. Y ya saben entonces cuál es la razón y por qué la diferencia en la caída de hombro de estas plantillas. Vamos a trazar aquí, la voy a trazar provisionalmente, la línea de profundidad de sisa. Vamos a ir aprendiendo también a conocer los nombres de cada línea, porque cuando recién empecé a hacer los videos, creo que me faltó también explicarles los nombres o irles dando los nombres de cada línea y por qué íbamos haciendo cada paso. Entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más didáctico este video para que aprendan un poco más. Esta va a ser mi línea de profundidad de sisa. Ahora la vamos a resaltar, pero antes, como ya tengo la línea de la profundidad del escote, voy a hacer el asentamiento de mi escote. Este asentamiento es de 1 centímetro y este asentamiento lo hacemos porque cuando estamos haciendo patronaje femenino siempre hacemos un asentamiento en el escote para que al hacer un cuello o al hacer cualquier otro tipo de escote ya tenga un asentamiento nuestro escote y el cuello no se vea grande, porque a veces cuando nosotros no hacemos este asentamiento y le ponemos un cuello a una blusa o algo o a un vestido, el escote se ve o el cuello se ve bastante grande, bastante largo. Entonces lo que hacemos es un asentamiento para que orme mejor el cuello. Recordemos que las prendas femeninas son más anatómicas, la ropa de caballeros es diferente, por eso no se hace este asentamiento en las camisas. Esta vez vamos a aprender a hacer el escote de una manera diferente. Voy a trazar una línea de quiebre y ahora sí voy a marcar, voy a resaltar mi línea de profundidad de sisa. Y voy a trazar una línea de quiebre desde la amplitud del escote hacia mi línea de profundidad de sisa.
Recuerden que este centímetro ya no lo vamos a tomar en cuenta para ninguna medida. Esto ya queda descartado del patrón. Esta es mi línea de quiebre del escote. Esta es mi línea de cadera. Línea de banda anatómica. Línea de cintura. A partir de esta línea, ya este centímetro está descartado, vamos a medir cuarta parte de contorno de busto más 2 centímetros. Estos 2 centímetros son porque al cerrar la pinza y rectificar el centro de la blusa voy a perder medida. Y con estos 2 centímetros lo que estoy haciendo es recuperando la medida que voy a perder. Sin embargo, aunque le dé estos 2 centímetros, siempre rectifico que tenga la cuarta parte de contorno de busto. Vamos a medir sobre la línea horizontal superior la mitad de ancho de espalda. Esta línea la vamos a prolongar hasta la línea de la profundidad de la sisa, haciendo escuadra con la línea horizontal superior. A esta línea la vamos a llamar línea de ancho de espalda. Vamos a medir sobre la línea de ancho de espalda y desde la línea horizontal superior 5 centímetros para la caída de hombro. El escote lo vamos a trazar de la siguiente manera. Vamos a tomar nuestra regla de sisa y vamos a ubicarla así, de esta manera, para darle forma curva en el vértice al escote. Vamos a ubicar la mitad entre la caída de hombro y la línea de profundidad de la sisa. Aquí vamos a entrar 1,5 centímetros. Desde la línea de la profundidad de sisa voy a subir entre 3 y 3,5 centímetros. Voy a unir desde este punto hacia caída de hombro en línea recta. Y desde este punto hacia acá vamos a unir con una curva pasando por los 3 centímetros o 3,5 centímetros que subimos desde la línea de profundidad de la sisa. Desde este punto donde se intersecta la línea de la curva de la sisa con la línea de ancho de espalda, voy a trazar una línea recta hacia la línea de profundidad de sisa, o también la puedo trasladar hasta la altura de busto. En este caso yo la voy a cerrar aquí en la línea de profundidad de sisa, pero si la quiero trasladar a la
línea de altura de busto, entonces voy a tomar la medida de altura de busto. En este caso le vamos a dar altura de busto más 1 centímetro. El centímetro es para que recuperemos en la medida de altura de busto lo que vamos a perder cuando cerremos la pinza de la sisa. Entonces aquí trazamos una línea discontinua para que nos sirva solamente como guía. Y puedo entonces hacer mi pinza en este punto o hacerla en la línea de profundidad de sisa. La voy a hacer sobre la línea de la profundidad de la sisa. Voy a darle 2 centímetros a esta pinza. En la línea de la cintura vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza más 1 centímetro que me va a servir para recuperar lo que voy a perder cuando tenga que rectificar todo el trazo una vez que yo cierre la pinza de la sisa. Aquí vamos a medir cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro para pinza. Igual en la línea de banda anatómica, cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Aquí, cuarta de cadera más 1 centímetro. Esto lo voy a unir con una línea recta. Voy a formar el costado, miren. Yo llevo la curva de la cadera hacia este punto, hacia mi línea de banda anatómica. No la llevo hacia la línea de cadera, la llevo hacia mi línea de banda anatómica para conservar la medida en la cadera. Porque a veces cuando le quitamos capacidad, así parezca poco, pero si yo me estoy comiendo aquí 1 centímetro, en todo el contorno son 4 centímetros. Y a veces eso hace que las faldas o las prendas empiecen a subirse porque quedan muy ajustadas en la cadera. Vamos a unir aquí con línea recta desde la cintura hacia la línea de la profundidad de sisa. Aquí prácticamente ya tenemos el delantero. Vamos a trabajar el posterior. Yo estoy trabajando este patrón con una diferencia de talles de 8 centímetros y lo estoy haciendo con una diferencia de talles de 8 centímetros para que ustedes vean cómo lo vamos a trabajar, porque si fuera una diferencia de 4 centímetros o de 5 centímetros es muy fácil realizar un trazo. Pero cuando tenemos diferencias de talles grandes, entonces ya tenemos que empezar a utilizar otro tipo de técnicas. Vamos a medir desde la línea de cintura, que es esta, hacia arriba, el talle posterior más 4 centímetros. Vamos a anotar por aquí talle posterior más 4 centímetros. Aquí en el posterior vamos a dar profundidad de escote de 2 centímetros. Y amplitud de escote la misma que le dimos al delantero.
Con estos dos puntos voy a trazar mi escote, pero voy a hacer escuadra en la profundidad del escote. Siempre que vamos a hacer una curva en nuestros patrones, procuremos que esa curva quede asentada sobre una línea recta para que no nos quede en punta. Aquí vamos a formar el escote posterior. Vamos a medir mitad de ancho de espalda. Vamos a medir a partir de esta línea mitad de ancho de espalda más 5 centímetros para mi línea de profundidad de sisa. Aquí en el posterior voy a medir la cuarta parte del contorno de busto. No le voy a dar aumentos. Voy a dar caída de hombro de 4 centímetros. Aquí voy a hacer otra aclaración. En el posterior damos una caída de hombro de 4 centímetros para ayudar a que no se tire hacia atrás la costura del hombro. Le damos un poquito más de ventaja al posterior. Esto no sustituye el adelantamiento de hombro, pero cuando nosotros lo hacemos así y estamos haciendo prendas a las que no le podemos hacer adelantamiento de hombro, este centímetro que le damos de ventaja nos ayuda a que el hombro quede en el lugar correcto y no que la costura de hombro se tire hacia la parte de atrás. Voy a trazar mi línea de hombro, la voy a hacer con lápiz y voy a trasladar la medida del delantero al posterior. Una vez que ya trasladé la medida del hombro delantero al posterior, entonces voy a resaltar la línea de hombro. Voy a ubicar la mitad entre estos dos puntos. Aquí podemos trabajar de dos maneras diferentes. Esto depende del tipo de cuerpo que estemos trabajando. Resulta de que a veces tenemos personas que son bastante anchas en la espalda y necesitan más capacidad aquí. Entonces lo que hacemos es que no entramos, sino que directamente nos vamos a trazar la línea a este punto, aquí. Y de aquí hacia acá damos la forma de la curva de la sisa. Si de pronto estamos trabajando con una persona que no tiene ese tipo de inconvenientes, aquí podemos entrar medio centímetro o hasta 1 centímetro y trazamos en línea recta así. Subimos de 3 a 3 centímetros y medio. Si yo le subí 3,5 en el delantero, le subo 3,5 en el posterior y voy a formar la curva de la sisa. Voy a hacerla con el medio centímetro aquí. A veces cuando estoy realizando patronaje, trato de simplificar la información para no saturarlos, pero es que cada cuerpo tiene una manera diferente de trabajarlo. Pero si yo les explicara todos los detalles, creo que se aburren y no ven todo el video. Entonces a veces trato de simplificarlo, pero en esta ocasión sí voy a tomarme todo el tiempo para darles las indicaciones respecto a este patrón
y que no tengan más inquietudes con él. Estoy tratando de ser lo más clara posible con este patrón y explicando paso a paso cada punto, cada paso que hacemos, por qué lo hacemos. Entonces aquí voy a marcarles para que lo tengan pendiente, que son 4 centímetros de caída de hombro, 4 centímetros para el posterior y 5 centímetros para el delantero. Vamos ahora sobre la línea de la cintura a medir la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros. Sobre la línea de banda anatómica, igual que en el delantero, cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Igual en la línea de cadera, cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Voy a prolongar más la línea de la profundidad de la sisa en el posterior, porque voy a aumentarle 1 centímetro más a mi cuarta parte de contorno de busto, ya que voy a cerrar la pinza de la sisa. Vamos a medir aquí cuarta parte de contorno de busto y tener pendiente hasta donde nos llega, más 1 centímetro. Cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Aquí vamos a anotar. Y aquí tenemos cuarta de contorno de busto más 2 centímetros. Esta pinza de la sisa en la espalda ha generado muchas inquietudes. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, en el básico plano se las enseñé a hacer. Esa pinza de la espalda a veces es necesaria, a veces no. Cuando tenemos una diferencia de talles de 4 centímetros, no es tan necesaria. Pero cuando tenemos una diferencia de talles muy grande, es importante hacerla. No podemos decidir quitarla del patrón, porque es la pinza que nos va a ayudar a darle más forma a este trazo cuando cerramos las pinzas correctivas en la espalda, porque recuerden que estamos dándole talle posterior más 4 centímetros. Estos 4 centímetros que le estoy dando de más al talle posterior, tengo que eliminarlos. No los puedo dejar ahí, porque si yo se los dejo a este patrón, me va a generar bolsas en la espalda. Y al eliminarlos, entonces mi patrón va a tomar una forma inclinada hacia allá. Entonces, cuando yo cierro la pinza de la sisa, estoy orientando el trazo nuevamente al lugar correcto. Vamos a ver cómo se ve cuando cerramos las pinzas correctivas de la espalda sin haber cerrado la pinza de la sisa, y vamos a ver cómo se corrige el patrón cuando cerramos la pinza de la sisa. Esta pinza de la sisa la voy a hacer partiendo también de la intersección de la curva de la sisa con la línea de ancho de espalda, y la voy a cerrar en la línea de la profundidad de la sisa. No sé si estoy siendo clara o si me estoy haciendo entender, espero que sí. De todas maneras, si aún tienen dudas, me pueden escribir, que con mucho gusto yo les aclaro las inquietudes. Esta pinza es solamente de 1 centímetro. Voy a unir el costado. Antes de continuar haciendo las pinzas correctivas, vamos a darle forma al costado. Vamos a medir desde la línea de la cintura por el centro de la espalda. Este es el centro espalda. Vamos a medir 2 centímetros aquí, y desde la línea de profundidad de sisa, que es esta, hacia abajo voy a medir 2 centímetros. Esto que estamos haciendo aquí es eliminar los 4 centímetros que le dimos de más al talle posterior. Esto se lo aumentamos al talle posterior para que
la pinza del costado en el delantero no sea tan grande, porque si nosotros hacemos una pinza muy grande en el delantero con la diferencia de talles, entonces esa pinza lo que hace es generar en el delantero una bolsa para el busto. Pero muchas veces nos encontramos con una persona que no tiene busto grande, tiene busto pequeño y tiene una diferencia de talles bastante grande. Entonces no podemos hacer una pinza de costado muy grande, porque vamos a generar en el trazo o en la blusa una bolsa muy grande que la persona no va a tener cómo llenarla porque el busto es pequeño. Para eso hacemos todo este procedimiento que estamos haciendo aquí en el posterior, aumentándole 4 centímetros para luego tener que retirarlos. Pero los retiramos en el centro espalda y hacemos que el costado quede un poco más largo para que la diferencia entre el costado delantero y en el costado posterior no sea tan pronunciada. Aquí no vamos a hacer las pinzas verticales ni en el delantero ni en el posterior hasta que no cerremos las pinzas correctivas y las pinzas de asentamiento. Vamos a recortar este patrón. Para cerrar la pinza de la sisa, recuerden que eliminamos el centímetro del asentamiento. Aquí voy a dejar un margen porque yo todavía no he cerrado ni he realizado la pinza del costado, entonces estoy dejando un margen porque al cerrarla necesito espacio. Ahora vamos a rectificar el centro de nuestro patrón, ubicando la regla en la profundidad del escote y en la línea de cadera. Ubicados aquí, trazamos una línea recta y vamos a recortar por ella . Una vez que tengo cerrada la pinza de la sisa, voy a rectificar las medidas de contorno de busto, contorno de cintura, que tengamos la cuarta parte de contorno de cintura más los 3 centímetros de la pinza, y contorno de cadera más 1 centímetro. Si le hace falta, lo recuperamos. Y podemos darle forma a nuestro costado. Ahora sí, voy a trazar la pinza vertical. Voy a medir mitad de separación de busto sobre la línea de altura de busto. Sobre la línea de altura de busto medimos la mitad de separación de busto, igual en la línea de la cintura. Voy a trazar con lápiz la línea vertical de la pinza, porque la voy a hacer provisional. Sobre esta línea y desde la línea de altura de busto voy a medir 3 centímetros. Porque es hasta este punto que yo voy a llevar mi línea
o mi pinza vertical. Voy a darle a cada lado 1,5 centímetros. Y en la parte inferior, sobre la línea de la cadera, medio centímetro a cada lado. Esto lo voy a dejar pendiente. Voy a trabajar el posterior para después realizar la pinza del costado en el delantero. Vamos a recortar por esta línea. Vamos a llevar esta parte hacia la línea de profundidad de sisa y aquí vamos a cerrar esta pinza. Esta es una pinza correctiva de la espalda. Y hacemos con esta la subimos hacia arriba y esta vamos a bajar hacia la línea de la cintura, así. Ahora quiero que miren la inclinación que tiene este patrón hacia allá. Vamos a cerrar la pinza de la sisa. Miren cómo al cerrar la pinza de la sisa le estamos quitando inclinación al patrón. Vamos a hacer un asentamiento en el escote. Este asentamiento es de medio centímetro. En el posterior hacemos un asentamiento de medio centímetro y vamos a trazar a partir de ese medio centímetro una línea recta hasta la cintura. Antes de continuar recortando, vamos a rectificar que tenga la cuarta parte de contorno de busto. En este caso, el centímetro que yo le aumenté me está sobrando. Se lo voy a quitar, voy a eliminarlo. Y aquí vamos a rectificar un poquito la sisa. Vamos a trazar nuevamente la línea de profundidad de sisa, teniendo en cuenta este centro, el centro posterior, que ahora es este que acabamos de recortar. Vamos a rectificar aquí. Esto lo estoy haciendo porque cuando cerramos las pinzas correctivas en la espalda, la sisa tiende a inclinarse un poco y la curva de la sisa queda como inclinada hacia abajo. Entonces vamos a rectificar aquí que nos quede recto. Y si es necesario, la volvemos a trazar para que no nos quede con esa inclinación nuestra curva de sisa. Una vez que terminamos el posterior, vamos a medir el costado. Tenemos 21 centímetros y medimos el costado delantero. Tenemos 26 centímetros y medio
Vamos a ubicar la mitad. A partir de esa mitad vamos a subir la diferencia. Voy a ubicarme en el punto que me indica la diferencia de talles. Aquí está marcada la mitad de la línea del costado. De aquí hacia acá subimos la diferencia de talles y me voy a ubicar en ese punto para trazar una línea recta desde este punto hacia la altura y separación de busto. Esta la voy a hacer aquí, provisional con lápiz. Recuerden que ustedes sus patrones deben trabajarlos siempre con lápiz. Y cuando hacemos así líneas que son provisionales y que estamos trabajando los patrones con lápiz, es muy fácil borrar lo que nos está sobrando para que no nos confundan tantas líneas. Vamos a medir sobre esta línea 4 centímetros desde la altura y separación de busto. Y a partir de estos 4 centímetros voy a unir hacia el otro punto que tengo en el costado para formar mi pinza de costado. Esto es porque la pinza del costado, si la vamos a confeccionar, no la podemos confeccionar hasta la altura y separación de busto, porque se va a ver mal, no va a quedar bonita la prenda. Entonces solamente la llevamos hasta cierto punto. Como ven, lo que nosotros hicimos aquí con el posterior fue quitarle amplitud a la pinza de costado para que no quedara tan exagerada. Esto en el caso de que yo tenga de pronto una clienta con una diferencia de talles grandes y un busto pequeño. Si de pronto el busto no es tan pequeño, entonces aquí en el posterior yo no le voy a dar mi talle posterior más 4, sino que solamente talle posterior más 2 centímetros para que la pinza de costado me quede un poquito más grande, o talle posterior más 3 centímetros. Eso depende del tamaño del busto. Ustedes tienen que ir aprendiendo a observar el cuerpo que están trabajando. Entonces, una vez que cierro la pinza, vamos a cerrarla, vamos a rectificar con el posterior que tenga la medida desde la profundidad de la sisa hasta la cintura. Aquí está la medida. Y trazamos nuevamente la línea de costado. Desde la profundidad de la sisa hasta la línea de la cintura, con la pinza del costado cerrada. Y antes de abrir nuevamente la pinza, recortamos el costado. De esta manera tenemos nuestros patrones del básico doble pinza, delantero y posterior. Los trasladamos a un cartón cartulina para trabajar con ellos de una manera más práctica, y hacemos orificios donde termina la pinza vertical, y en cada punto de la pinza, aquí en la parte inferior hacemos piquetes aquí donde va nuestra pinza de costado, para que cuando la traslademos al papel donde vamos a trabajar sepamos dónde van esos puntos. Tengan en cuenta las recomendaciones. Recuerden que si tienen una diferencia de detalles bastante grande y tienen un busto grande, tienen que jugar con el posterior, dándole aumento dependiendo del tamaño del busto con el que estén trabajando. Si la diferencia de detalles es grande, pues pueden solamente hacer una pinza correctiva de 2 centímetros, y en ese caso solo hacen la que tenemos aquí en la cintura. Pero si tenemos un busto pequeño, entonces indispensablemente tenemos que hacer estas dos pinzas. Esta pinza de la sisa lo que hace es ayudarnos
a darle nuevamente orientación al patrón posterior cuando cerramos pinzas correctivas en el posterior o en el centro de la espalda. Por eso hacemos la pinza de la sisa. Si la diferencia de talles es de 4 centímetros, cuando estemos trabajando el posterior no le tenemos que hacer ningún aumento, simplemente tomamos de la línea de la cintura hacia arriba el talle posterior. No tenemos que hacer pinzas correctivas ni aquí ni acá. Si no queremos hacer la pinza de la sisa, no la hacemos, la podemos eliminar. Esta es indispensable solamente cuando hay una diferencia de talles muy pronunciada. Y a veces esta pinza de la sisa, si la diferencia de talles no es tan grande y yo la hago, no pasa nada, porque ella me ayuda a que se asiente mejor la prenda, sobre todo cuando estoy haciendo prendas que no tienen mangas. Entonces me ayuda a que la sisa en el posterior quede mejor asentada. Así que ya espero que con esto les haya aclarado bastantes inquietudes. Me falta hacer la pinza en el posterior, la estaba olvidando, entonces vamos a hacerla. Vamos a medir aquí la mitad del recorrido de esta línea y a cada lado de ella 1,5 centímetros. Vamos a tomar como referencia la línea de la cintura para hacer escuadra en la línea central de la pinza, para trasladarla a la parte inferior del trazo, y esta línea, aprovechando esta misma línea, la voy a prolongar hasta la línea de profundidad de sisa, que recuerden que la rectificamos, que ahora es esta. Vamos a terminar de formar la pinza en la parte superior. Aquí le damos 0,5 centímetro a cada lado. Así nos queda la pinza vertical en el posterior. Creo que traté de tener en cuenta todas las inquietudes que vi que había generado este patrón. En el patrón anterior, en el que yo les enseñé, yo no estaba cerrando la pinza de la sisa, la estaba trasladando a la altura y la separación de busto, pero eso es más trabajo, más confuso. Entonces en esta oportunidad decidí simplificarla, cerrándola y olvidándonos ya de la pinza de la sisa. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que si tienen más inquietudes pueden escribirme, que con mucho gusto les voy a responder todas sus dudas. Y una recomendación es que quisiera que me dejaran comentarios de videos que quisieran que repita, porque tal vez no les han quedado claros. Entonces, si ustedes me hacen la recomendación de qué video no está claro, pues con mucho gusto yo voy a hacer un nuevo video para aclarar todas las inquietudes que tengan. Todos los comentarios que ustedes me dejan me retroalimentan. Muchas gracias por eso y por acompañarme, por hacer parte de este proyecto. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones y, lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.